Mi amigo gay me llamó para una fiesta y me pidió: tráeme un chico guapo, por favor. Llegué más temprano, escogí un look matador y llevé a un colega del trabajo, discreto, encantador, perfecto para su tipo. Cuando vi a mi amigo conversando con el tal chico, algo me molestó. La forma de hablar, el perfume, hasta la sonrisa. Me acerqué más. Era mi marido, sin anillo, sin escrúpulos, y con otro nombre. Fingí no saber nada. Solo le pedí al mesero que abriera el mejor champán de la casa. Estaba a punto de celebrar mi divorcio millonario. Todavía puedo sentir cómo se me congeló la sangre en las venas cuando lo reconocí. 8 años de matrimonio. 8 años pensando que conocía cada gesto, cada expresión de Diego, y ahí estaba él, riéndose con una naturalidad que nunca había visto en casa. Alejandro se había presentado a mi amigo Miguel. Alejandro ni siquiera había tenido la creatividad de inventar un nombre completamente diferente. Solo había cambiado Diego por su segundo nombre, el que yo usaba cuando estábamos en la intimidad. Me quedé paralizada detrás de una columna del salón, observándolo. Llevaba la camisa azul que yo le había comprado el mes pasado, esa que me había dicho que no le gustaba. Sus manos se movían con gestos que no reconocía. Su sonrisa era más amplia, más genuina. Era como ver a un extraño usando el rostro de mi marido. Mateo, mi colega del trabajo que había traído para Miguel, me tocó el hombro con preocupación. Isabela, ¿estás bien? Te ves pálida. Estoy perfecta, mentí, obligándome a sonreír. Solo necesito un trago. Pero no podía apartar los ojos de Diego. Lo vi pasar su brazo por la cintura de Miguel con una familiaridad que me partió el corazón. La forma en que inclinaba la cabeza para escuchar mejor, cómo se tocaba el cabello cuando se reía, todos esos gestos íntimos que yo pensaba que eran solo míos. Miguel se acercó a mí, radiante de felicidad. Isabela, tienes que conocer a Alejandro. Es increíble. Llevamos hablando toda la noche. Creo que es el indicado. Mi sonrisa se sintió como una máscara de yeso. Me da mucho gusto por ti, Miguel. Ven, te lo presento. El pánico me invadió. Si Diego me veía, si me reconocía. Pero luego me di cuenta de algo. La iluminación del lugar era tenue. Yo llevaba un vestido completamente diferente a mi estilo habitual, y mi cabello estaba recogido de una manera que nunca usaba en casa. Además, Diego parecía tan absorto en su personaje de Alejandro que dudaba que estuviera prestando atención a otras mujeres. Decidí arriesgarme. Alejandro, me dijo Miguel, te presento a Isabela, mi mejor amiga. Diego me extendió la mano con esa sonrisa encantadora que yo conocía tan bien, pero sus ojos me miraron como a una completa desconocida. Mucho gusto, Isabela. Miguel me ha hablado mucho de ti. Su voz sonaba diferente, más suave, más melosa. Incluso su acento parecía ligeramente distinto. Era como si hubiera construido una personalidad completamente nueva. El gusto es mío, Alejandro, respondí, tratando de mantener mi voz estable mientras él besaba mi mejilla. El mismo perfume que me había regalado por nuestro aniversario el mes pasado llenó mis fosas nasales. ¿A qué te dedicas?, le pregunté, curiosa por saber hasta dónde llegaban sus mentiras. Soy consultor independiente, respondió sin vacilar. Viajo mucho por trabajo. Por eso no tengo muchas oportunidades de conocer gente interesante como Miguel. Consultor independiente. Diego trabajaba en el departamento de contabilidad de una empresa mediana. Llevaba 3 años en el mismo puesto, quejándose constantemente de lo aburrido que era. «Qué interesante», murmuré. «¿Y tienes familia?» Por un segundo, vi un destello de algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Miedo? Pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. «No, soy completamente libre», respondió, y esas palabras me atravesaron como cuchillos. Nunca he encontrado a la persona correcta para sentar cabeza. Miguel se rió. Bueno, tal vez eso esté a punto de cambiar. Diego sonrió y lo atrajo hacia él. ¿Quién sabe? Tuve que excusarme y correr al baño antes de que me vieran llorar. Me encerré en un cubículo y traté de procesar lo que acababa de vivir. Mi marido, el hombre con quien compartía cama todas las noches, el hombre que me decía que me amaba cada mañana, estaba ahí afuera coqueteando con otro hombre como si yo no existiera. Pero mientras las lágrimas caían por mis mejillas, algo más comenzó a crecer dentro de mí. Una frialdad que nunca había sentido antes, una claridad que me sorprendió por su intensidad. Diego pensaba que era tan inteligente, que tenía todo bajo control, pero acababa de cometer el error más grande de su vida. Me recompuse el maquillaje, me arreglé el cabello y salí del baño con una sonrisa perfecta. Si Diego quería jugar, yo le iba a demostrar quién era la verdadera maestra del juego. Regresé al grupo y pedí champán para todos. Brindemos por los nuevos encuentros.
dije, alzando mi copa. Diego me miró con curiosidad, probablemente preguntándose por qué esa mujer desconocida parecía tan interesada en celebrar su romance con Miguel. Por los nuevos encuentros, repitió, chocando su copa con la mía. Si hubiera sabido lo que ese encuentro le iba a costar, tal vez no habría brindado con tanta alegría, porque esa noche, mientras él creía que tenía a su esposa segura en casa esperándolo, yo ya estaba planeando cómo iba a destruir la vida de mentiras que había construido. Y lo mejor de todo era que él no tenía ni la menor idea de la tormenta que se avecinaba. Los siguientes 30 minutos fueron los más largos de mi vida. Mantuve esa sonrisa perfecta pegada en mi rostro mientras observaba cada movimiento de Diego, cada gesto, cada palabra. Era como ver una película de terror donde el protagonista no sabe que el asesino está detrás de él, excepto que yo era tanto la víctima como la espectadora. Alejandro se había transformado completamente. Sus hombros estaban más relajados, su risa era más libre. Incluso la forma en que caminaba era diferente. Era como si hubiera estado actuando durante 8 años en nuestra casa y finalmente hubiera encontrado el escenario donde podía ser él mismo. Mateo se acercó a mí con una expresión preocupada. «Isabela, en serio, ¿qué te pasa? Pareces como si hubieras visto un fantasma». «Estoy bien», mentí otra vez, sin apartar los ojos de Diego, que ahora susurraba algo al oído de Miguel que lo hacía reír como adolescente enamorado. «¿Conoces a Alejandro de algún lado? No has parado de mirarlo». La pregunta me golpeó como un balde de agua fría. Tenía que ser más cuidadosa. No, para nada. Solo me parece que hace buena pareja con Miguel. Pero la verdad era que no podía dejar de observarlo. Cada detalle me daba más información sobre la vida secreta de mi marido. La forma en que conocía el menú del bar sin mirar, cómo saludaba al bartender por su nombre, la naturalidad con que se movía por el lugar. Esto no era su primera vez aquí. «¿Hace cuánto que conoces este lugar, Miguel?», le pregunté tratando de sonar casual. «Unos 6 meses», respondió Miguel. «Alejandro me lo recomendó hace unas semanas. Aparentemente viene aquí seguido, 6 meses. Mientras yo trabajaba hasta tarde creyendo que estaba construyendo nuestro futuro juntos, Diego venía aquí a construir una vida completamente diferente. Es un lugar muy bonito», comenté, mirando alrededor. Era elegante, caro. El tipo de lugar que Diego siempre decía que no podíamos permitirnos cuando yo sugería salir a cenar. «Sí, pero los tragos son caros», añadió Mateo. «Ese whisky que está tomando Alejandro cuesta como 200 pesos». 200 pesos. Diego me había dicho la semana pasada que no podíamos renovar mi suscripción al gimnasio porque estábamos ajustados de dinero. «Alejandro parece tener buen gusto», murmuré. En ese momento, una mujer elegante se acercó a nuestro grupo. Era obvio que conocía bien a Diego. «Alejandro, no te había visto por aquí en semanas». Diego se tensó ligeramente, pero mantuvo su sonrisa. «Hola, Carmen. He estado muy ocupado con el trabajo». «Ya decía yo. Todos preguntaban por ti, especialmente Rodrigo». Vi cómo los ojos de Diego se movieron nerviosamente. «¿Rodrigo está aquí esta noche?» «No. Viajó a Miami por negocios. Pero me pidió que te dijera que te extraña». Mi estómago se contrajo. «¿Rodrigo? ¿Había más de uno?» Mi marido no solo tenía una vida doble, sino que también tenía múltiples relaciones. Carmen me miró con curiosidad. «¿No nos han presentado?» «Isabela», dije extendiendo mi mano. «Carmen, ¿eres nueva por aquí? No te había visto antes». «Es mi primera vez», respondí honestamente. «Ah, entonces seguramente Alejandro te va a enseñar todos los mejores lugares. Él conoce la escena como nadie». Diego se rió nerviosamente. «Carmen exagera. Para nada. Recuerdo cuando llegaste aquí hace como 2 años. Tan tímido y perdido. Mira cómo has florecido. 2 años. Mi mente trabajaba rápidamente. Hace 2 años Diego había empezado a llegar tarde del trabajo más seguido. Decía que tenían más proyectos, más responsabilidades. Yo había estado tan orgullosa de su dedicación. Ha sido todo un proceso», murmuró Diego, claramente incómodo con la dirección de la conversación. Carmen se rió. «Acuérdate cuando no sabías ni cómo pedirle el número a Sebastián. Y ahora mírate, conquistando corazones por toda la ciudad». «¿Sebastián?» Ahora eran Rodrigo y Sebastián. Mi marido no solo me engañaba, sino que parecía tener una reputación como Don Juan del ambiente gay. «Carmen, creo que estás contando demasiadas historias», dijo Diego, forzando una sonrisa. «Solo le estoy dando referencias a Miguel. Que sepa que está en buenas manos». Miguel se veía radiante. Me da mucha confianza saber que Alejandro tiene experiencia. Experiencia. La palabra resonó en mi cabeza con una amargura que no sabía que era capaz de sentir. Mi marido tenía experiencia, pero no conmigo. Conmigo era rutinario, predecible, casi mecánico en la intimidad. Ahora entendía por qué. Carmen siguió su camino, pero el daño ya estaba hecho.
Tenía suficiente información para empezar a armar el rompecabezas. Diego llevaba al menos 2 años viviendo esta doble vida. Tenía múltiples relaciones, era conocido y respetado en este ambiente, y gastaba dinero que supuestamente no teníamos. Me excusé para ir al baño otra vez, pero esta vez no fue para llorar. Esta vez fue para sacar mi teléfono y empezar a tomar notas. Nombres, fechas, lugares. Todo lo que pudiera servirme después. Cuando regresé, Diego estaba despidiéndose de Miguel. «Tengo que irme temprano mañana por trabajo», decía. «Pero me encantaría verte otra vez pronto». «Por supuesto», respondió Miguel, claramente enamorado. «¿Te puedo llamar mañana? Mejor te llamo yo. Mi horario es muy impredecible». Por supuesto que era impredecible. Tenía que coordinar 2 vidas completamente diferentes. Se dieron un beso apasionado que me hizo sentir náuseas, y Diego se dirigió hacia la salida. Esperé unos minutos y luego me despedí también. «Gracias por traer a Mateo», me dijo Miguel. «Aunque creo que Alejandro y yo hicimos mejor conexión». «Me da mucho gusto por ti», mentí una vez más. Salí del lugar y vi a Diego subirse a un taxi. Rápidamente tomé otro y le dije al conductor que siguiera el carro de adelante. Sonaba como película, pero necesitaba saber a dónde iba. Para mi sorpresa, no fue a casa. El taxi se detuvo frente a un edificio de apartamentos en una zona cara de la ciudad. Diego bajó, saludó al portero como si lo conociera bien y entró. ¿Tenía otro apartamento? ¿Con qué dinero? El conductor del taxi me miró por el espejo retrovisor. «¿Bajamos aquí, señora?» «No», respondí después de un momento. «Lléveme a casa». Durante el trayecto, mi mente no paraba de trabajar. Diego tenía una vida completa que yo desconocía. Apartamento, relaciones, personalidad diferente, gastos que no podía explicar. Todo financiado con dinero que se suponía era nuestro. Llegué a casa antes que él. Me quité el vestido. Me puse mi pijama y me acosté, fingiendo estar dormida. Escuché cuando llegó 1 hora después, moviéndose sigilosamente por la casa, metiéndose a la ducha. Cuando se acostó a mi lado, fingí que me despertaba. «¿Cómo te fue en la cena con los muchachos del trabajo?», le pregunté en voz somnolienta. «Bien, amor, nada especial. Perdón por llegar tarde». Se durmió inmediatamente, relajado y satisfecho. Yo me quedé despierta toda la noche, planeando mi próximo movimiento. Diego creía que era muy inteligente, pero había subestimado gravemente a su esposa. Estaba a punto de descubrir qué tan peligroso era jugar con la mujer equivocada. Al día siguiente, Diego se fue al trabajo como si nada hubiera pasado. Me dio un beso en la mejilla, me dijo que me amaba y me prometió que llegaría temprano para cenar juntos. La normalidad de todo me resultaba casi obscena después de lo que había descubierto. En cuanto escuché su carro alejarse, saqué mi laptop y busqué investigadores privados en Internet. Si iba a hacer esto, lo haría bien. Necesitaba a alguien profesional, discreto, y que supiera exactamente qué tipo de evidencia se necesitaba en casos como este. La oficina de Patricia Ruiz estaba en el centro de la ciudad. Era una mujer de unos 50 años, con aspecto serio pero comprensivo. Me recibió en una oficina sobria, llena de diplomas y certificaciones. «Señora Isabela», por teléfono me comentó que sospecha que su esposo le es infiel. «No sospecho», la corregí. «Lo sé, lo vi anoche con otro hombre, pero necesito saber qué tan profundo llega esto». Patricia asintió, sacando una libreta. «Entiendo. Cuénteme exactamente qué vio y qué necesita saber». Le conté todo. La fiesta, el apartamento, los nombres que había escuchado, la personalidad completamente diferente de Diego. Patricia tomaba notas sin mostrar sorpresa. «¿Cuánto tiempo llevan casados?» 8 años. ¿Han tenido problemas económicos recientemente? ¿Gastos inexplicables?» La pregunta me hizo pensar. Ahora que lo menciona, sí. Diego siempre dice que estamos ajustados de dinero, pero yo gano bien y él también. Nunca entendí por qué no podíamos darnos ciertos lujos. ¿Tienen cuentas separadas o conjuntas? Conjuntas, pero él maneja la mayoría de las finanzas. Dice que es mejor así porque él entiende más de números. Patricia me miró con una expresión que no me gustó. «Señora Isabela, en casos como este, la infidelidad suele ser solo la punta del iceberg. Es muy común encontrar fraude financiero también». El estómago se me encogió. ¿Qué quiere decir? Mantener una doble vida es caro. Apartamentos, cenas, regalos, ropa, todo ese dinero tiene que venir de algún lado. ¿Cree que está usando nuestro dinero? Es una posibilidad que debemos investigar. ¿Me autoriza a revisar también el aspecto financiero? Asentí, aunque la idea me aterrorizaba. Sí, necesito saber todo. Patricia me explicó sus tarifas y el proceso. Era caro, pero valía cada peso si me ayudaba a entender la magnitud de la traición de Diego. «Una cosa más», añadió. «Mientras hacemos la investigación, es crucial que actúe completamente normal. No puede cambiar su rutina. No puede confrontarlo.
No puede dar ninguna señal de que sabe algo. ¿Puede hacer eso? Puedo. Respondí con más confianza de la que sentía. Los siguientes días fueron una tortura. Diego llegaba a casa y me contaba sobre su día en la oficina, sobre sus compañeros aburridos, sobre lo cansado que estaba. Yo asentía, sonreía, y por dentro me moría de ganas de gritarle que sabía la verdad, pero me mantuve firme. Incluso cuando me tocaba en la cama, cerré los ojos y fingí que todo estaba bien. Su contacto me daba náuseas ahora, pero necesitaba que siguiera confiando en mí. El miércoles, Patricia me llamó. Necesito verla urgentemente. ¿Puede venir esta tarde? Su tono me asustó. Llegué a su oficina con el corazón acelerado. Siéntese, Isabela, me dijo con seriedad. Lo que tengo que mostrarle no va a ser fácil. Abrió una carpeta llena de fotografías y documentos. Las primeras fotos eran de Diego entrando y saliendo del edificio que yo había visto esa noche. El apartamento está a su nombre, explicó Patricia. Lo rentó hace 2 años. Cuesta 25,000 pesos mensuales. 25,000 pesos. Nuestro presupuesto mensual supuestamente no alcanzaba para gastos de 5,000. ¿Cómo lo paga? Esa es la parte complicada. Patricia sacó más documentos. Su esposo ha estado transfiriendo dinero de sus cuentas conjuntas a una cuenta personal que usted no conocía. En los últimos 2 años ha movido más de 600,000 pesos. El mundo se me vino encima. 600,000 pesos. Dinero que yo había ganado con mi trabajo. Dinero que creí que estábamos ahorrando para nuestro futuro. Hay más, continuó Patricia. He documentado encuentros con al menos 4 hombres diferentes en el último mes. Rodrigo, Sebastián, Miguel y otro llamado Fernando. Me mostró fotografías de Diego con cada uno de ellos, cenas caras, bares exclusivos, hoteles de lujo. En todas las fotos se veía relajado, feliz, auténtico. También encontré esto. Patricia me mostró capturas de pantalla de perfiles en aplicaciones de citas. Alejandro Morales, consultor independiente, soltero. Ahí estaba mi marido, usando fotos que yo le había tomado. Describirse como soltero y disponible. Su perfil decía que buscaba conexiones genuinas y experiencias auténticas. Experiencias auténticas. Con otros hombres. Mientras me mentía a mí cada día. ¿Cuánto tiempo cree que lleva haciendo esto? Pregunté con voz quebrada. Por las transacciones bancarias y los registros que pude conseguir. Al menos 2 años de manera consistente. Pero probablemente empezó antes de eso. 2 años. Todo nuestro matrimonio había sido una mentira durante 2 años completos. Isabela, ¿hay algo más que necesitas saber? Patricia me miró con compasión. Escuché una conversación telefónica entre Diego y uno de sus amigos. Están planeando irse juntos de viaje a Europa el próximo mes. ¿Con qué dinero? El dinero que ha estado transfiriendo. También descubrí que solicitó una tarjeta de crédito usando su información personal sin su conocimiento. La habitación comenzó a girar. No solo me había estado engañando y robando, sino que había usado mi identidad para financiar su traición. ¿Eso es legal? No. Es fraude de identidad y apropiación indebida. Con la evidencia que tengo, podría enfrentar cargos criminales. Me quedé en silencio, procesando toda la información. Mi matrimonio no era solo una mentira, era un crimen. ¿Qué me recomienda que haga? Patricia se inclinó hacia adelante. Primero, necesita proteger sus activos inmediatamente. Segundo, necesita un abogado especializado en divorcios complicados. Y tercero, necesita decidir si quiere proceder con cargos criminales. Salí de esa oficina como zombie. Durante el trayecto a casa, mi mente no paraba de procesar todo lo que había escuchado. Diego no era solo un esposo infiel. Era un criminal que me había estado robando sistemáticamente. Cuando llegué a casa, él ya estaba ahí, preparando la cena como si fuera el esposo perfecto. «Hola, amor», me dijo, dándome un beso. «¿Cómo te fue en tu día?» Lo miré a los ojos, esos ojos que creí conocer tan bien, y por primera vez vi a un completo extraño. «Muy bien», mentí. «¿Y el tuyo?» «Aburrido como siempre, pero ya estoy aquí contigo, que es lo que importa». Cenamos juntos, hablamos sobre el clima, sobre los planes del fin de semana. Todo normal, todo perfecto, todo completamente falso. Esa noche, mientras él dormía pacíficamente a mi lado, yo yacía despierta, planeando cómo iba a destruir la vida de mentiras que había construido sobre mis espaldas. Diego creía que era muy listo, pero estaba a punto de aprender que había elegido a la víctima equivocada, porque ahora ya no se trataba solo de infidelidad, se trataba de justicia. El jueves por la mañana, después de que Diego se fuera al trabajo, hice algo que nunca pensé que haría. Llamé enfermo a mi oficina y dediqué el día completo a planear la destrucción de mi matrimonio. Mi primera parada fue el banco. Llegué con todos los documentos que Patricia me había dado y pedí hablar con el gerente. «Señora Morales», me dijo el licenciado García después de revisar los papeles. «Lamento mucho esta situación.
Efectivamente, vemos transferencias no autorizadas de sus cuentas conjuntas. ¿Qué puedo hacer para proteger mi dinero? Podemos congelar las cuentas conjuntas inmediatamente y abrir una cuenta nueva solo a su nombre. También podemos cancelar todas las tarjetas de crédito que estén vinculadas a su información. Hágalo, respondí sin dudar. Mientras el gerente procesaba todo, yo calculaba mentalmente. Diego había robado 600,000 pesos, pero quedaban casi 400,000 en nuestras cuentas. No todo estaba perdido. Una pregunta más, añadí. ¿Puedo acceder a los registros de todas las transacciones de los últimos 3 años? Por supuesto. Se los envío por email esta tarde. Mi segunda parada fue la oficina del licenciado Ramírez, el abogado que Patricia me había recomendado. Era un hombre mayor, con experiencia en divorcios complicados. Señora Morales, he revisado el caso que me envió la investigadora Ruiz. Es bastante complejo, pero tenemos mucha evidencia a nuestro favor. ¿Qué tan complejo? Su esposo ha cometido varios delitos: fraude de identidad, apropiación indebida, bigamia emocional, si me permite el término. En un divorcio normal, los bienes se dividen 50-50. En este caso, usted puede reclamar compensación por daños, restitución del dinero robado y quedarse con la mayoría de los activos. La palabra mayoría me gustó. ¿Qué necesita de mí? Primero, que no cambie absolutamente nada en casa. Siga actuando normal hasta que tengamos todo preparado. Segundo, necesitamos documentar más evidencia. Quiero que grabe conversaciones, que fotografíe documentos, que recolecte todo lo que pueda. ¿Es legal grabar conversaciones sin su consentimiento? En este estado sí, siempre y cuando usted sea parte de la conversación. Y considerando que él ha estado cometiendo fraude, tenemos base legal sólida. Salí de la oficina del abogado sintiendo algo que no había sentido en días. Esperanza. Diego creía que tenía todo el control, pero yo estaba a punto de voltear completamente la situación. En casa, instalé una aplicación en mi teléfono para grabar conversaciones. También compré una pequeña cámara que podía esconder en la sala para documentar todo. Cuando Diego llegó esa noche, parecía nervioso. «Isabela, necesitamos hablar», me dijo después de cenar. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. «Claro, amor. ¿Qué pasa?» «Es sobre nuestras finanzas. He estado revisando las cuentas y creo que necesitamos hacer algunos ajustes». Activé la grabación en mi teléfono discretamente. ¿Qué tipo de ajustes? Bueno, creo que deberíamos abrir cuentas separadas para manejar mejor nuestros gastos personales. La ironía era deliciosa. Él quería separar las cuentas justo cuando yo ya las había congelado. ¿Por qué de repente? Siempre hemos manejado todo junto. Es que he estado pensando en invertir en algunos proyectos y no quiero que te preocupes por los riesgos. ¿Qué tipo de proyectos? Diego se movió incómodo en su silla. Cosas de consultoría, oportunidades que han surgido en el trabajo, consultoría. Como Alejandro le había dicho a Miguel que era consultor independiente. Suena interesante. ¿Puedes contarme más detalles? Todavía está todo muy verde. Prefiero no hablar hasta que esté más seguro. Entiendo. Hice una pausa, como si estuviera considerando su propuesta. ¿Y cuánto dinero necesitarías para estos proyectos? No mucho. Tal vez unos 200,000 para empezar. 200,000 pesos más. Además de los 600,000 que ya había robado. Es mucho dinero, Diego. Lo sé, pero confía en mí. Es una oportunidad única. Confía en mí. Las palabras me dieron náuseas, pero seguí actuando. Está bien. Si crees que es lo mejor para nosotros, Diego sonrió, claramente aliviado. Eres la mejor esposa del mundo, Isabela. No sé qué haría sin ti. No sabía qué haría sin mí, pero estaba a punto de averiguarlo. Al día siguiente, fui al banco temprano. ¿Qué tal, licenciado García? Vengo a revisar las cuentas. Su expresión me lo dijo todo antes de que hablara. Señora Morales, tenemos un problema. Su esposo vino ayer por la tarde intentando hacer una transferencia grande. ¿Cuánto? 200,000 pesos. Cuando le dijimos que las cuentas estaban congeladas, se puso muy alterado. Insistió en que había un error. Perfecto. Diego ya sabía que sus planes se habían arruinado. ¿Qué le dijeron? Que necesitaba su autorización por escrito para cualquier movimiento. Se fue muy molesto. Llegué a casa antes que Diego y preparé la escena. Puse los estados de cuenta del banco sobre la mesa del comedor, junto con algunas de las fotos que Patricia había tomado. Cuando Diego llegó, lo noté tenso desde que entró por la puerta. «Isabela, tenemos que hablar», me dijo con voz seria. «Perfecto», respondí, señalando la mesa. «Yo también quería hablar contigo». Diego vio los papeles y las fotos, y el color se le fue de la cara. «¿Qué es esto? ¿Por qué no me dices tú? Empecemos con esto». Le mostré una foto de él besando a Miguel. «¿Quién es Alejandro, Diego?» Se quedó completamente mudo,
mirando la foto como si fuera una serpiente venenosa. ¿Y estos? Continué, mostrándole los estados de cuenta. ¿Dónde están los 600,000 pesos que faltaban? Isabela, ¿puedo explicar? Te escucho, dije cruzándome de brazos. Diego se sentó pesadamente en la silla con las manos temblorosas. Es complicado. Tengo tiempo. Yo no planeé que pasara así. Al principio solo era curiosidad, pero luego... ¿Luego qué? ¿Luego decidiste robarme para mantener a tus amantes? No son amantes. Bueno, sí, pero no es solo eso. Isabela, soy gay. Siempre lo he sido. La confesión me golpeó aunque ya lo sabía. Escucharlo decirlo en voz alta hizo todo más real. ¿Y por qué te casaste conmigo? Porque te quiero. De verdad te quiero, solo que... no de esa manera. ¿Me quieres? ¿Por eso me robaste 600,000 pesos? ¿Por eso usaste mi identidad para sacar tarjetas de crédito? Diego se quebró completamente. Lo siento, Isabela. Lo siento mucho. Nunca quise lastimarte. Pero lo hiciste. Durante 2 años me robaste. Me mentiste, me usaste como fachada mientras vivías tu vida real con otros hombres. ¿Qué vas a hacer? Preguntó con voz pequeña. ¿Qué voy a hacer? Me levanté lentamente. Voy a recuperar mi dinero, mi dignidad y mi vida. En ese orden. Isabela, por favor, podemos arreglar esto. Puedo cambiar. Puedo... No, Diego, ya no puedes cambiar nada. Es demasiado tarde. Esa noche, Diego durmió en el sofá. Yo me quedé en nuestra cama, sintiéndome libre por primera vez en años. La confrontación había sido más fácil de lo que esperaba, probablemente porque ya había procesado todo el dolor y la traición. Ahora solo quedaba la parte que más esperaba. Hacer que Diego pagara por cada peso robado, cada mentira dicha, cada año desperdiciado en una farsa que él había orquestado a mis espaldas. Los siguientes 3 días fueron los más extraños de mi vida. Diego y yo vivíamos en la misma casa, pero era como si habitáramos universos paralelos. Él dormía en el sofá, yo en nuestra cama. Él intentaba hablar conmigo. Yo le respondía con monosílabos. La tensión se podía cortar con cuchillo. El domingo por la mañana, mientras tomaba café en la cocina, Diego se acercó con cara de no haber dormido. Isabela, no podemos seguir así. Necesitamos resolver esto. Tienes razón, respondí con calma. Por eso llamé a mi abogado. Los papeles de divorcio estarán listos mañana. La taza se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo. ¿Divorcio? Isabela, podemos ir a terapia. Podemos... ¿Terapia para qué, Diego? Para que me expliques cómo ser gay justifica robarme. Para que aprendas a ser honesto después de 8 años de mentiras. No fue mi intención lastimarte. Estaba confundido, asustado. Estabas robándome sistemáticamente. Eso no es confusión. Es un crimen. Diego se arrodilló literalmente frente a mí. Por favor, Isabela. Dame una oportunidad. Devuelvo todo el dinero. Termino con los demás y empezamos de nuevo. La escena era tan patética que casi me daba lástima. Casi. ¿Terminas con los demás? ¿Con Rodrigo, Sebastián, Miguel, Fernando y quién sabe cuántos más? Sus ojos se agrandaron. ¿Cómo sabes? Lo sé todo, Diego. Todo. Incluido el viaje a Europa que planeabas con el dinero que me robaste. Se desplomó completamente. Isabela, por favor, levántate, le dije con frialdad. Esto es humillante para los dos. El lunes, el licenciado Ramírez me llamó con excelentes noticias. Isabela, revisé todos los documentos bancarios que me envió. Tenemos un caso sólido no solo para divorcio, sino para demanda por daños y perjuicios. ¿Qué significa eso? Significa que además de recuperar el dinero robado, Diego tendrá que pagarle compensación por el daño emocional y financiero. También perderá cualquier derecho sobre sus activos conjuntos. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Con la evidencia que tenemos, probablemente Diego querrá negociar fuera de corte. Nadie quiere que este tipo de escándalo llegue a los tribunales públicos. Esa tarde, Diego llegó a casa acompañado de un abogado. Un hombre nervioso que claramente no estaba acostumbrado a casos tan complicados. Señora Morales, comenzó el abogado. Mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo amigable. Te escucho, respondí, sentándome frente a ellos con los brazos cruzados. Diego devolverá el dinero que tomó de las cuentas conjuntas y aceptará un divorcio sin disputas sobre los bienes. Me reí. Literalmente me reí en sus caras. ¿Eso es todo? ¿Diego devuelve el dinero que robó y cree que con eso estamos a mano? El abogado miró nerviosamente a Diego. ¿Qué más esperaría usted? Para empezar, compensación por 8 años de fraude matrimonial. Segundo, todos los intereses del dinero que usó ilegalmente. Tercero, los gastos legales y de investigación. Y cuarto, que renuncie a cualquier derecho sobre la casa, el carro y mis cuentas de retiro. Eso es excesivo.
tartamudeó el abogado. ¿Saben qué es excesivo? Usar la identidad de tu esposa para sacar créditos, robar 600,000 pesos para mantener amantes, mentir durante 8 años sobre tu sexualidad mientras la usas como fachada. Diego finalmente habló. Isabela, sé que cometí errores. ¿Errores? Me levanté de la silla. ¿Errores, Diego? Los errores son olvidar comprar leche o llegar tarde a una cita. Tú construiste una vida entera de mentiras usando mi dinero y mi confianza. Por favor, sé razonable. Soy muy razonable. Mi abogado calculó que con intereses y compensaciones me debes aproximadamente 1,200,000 pesos. Pero como soy generosa, acepto 900,000. El abogado de Diego se puso pálido. Es imposible. Diego no tiene esa cantidad. Entonces que venda el apartamento secreto que rentó con mi dinero. Que venda el carro que compró con mis ahorros. Que empeñe los regalos caros que les compró a sus amantes. ¿Cómo sabes del apartamento?, preguntó Diego débilmente. Te lo dije, Diego. Lo sé todo. La reunión terminó sin acuerdo. El abogado de Diego se fue prometiendo que revisaría las opciones legales de su cliente. Esa noche, Diego intentó una última manipulación. Isabela, si haces esto público, vas a arruinar mi vida. Tu vida ya está arruinada, Diego. Tú la arruinaste cuando decidiste vivir una mentira a mis costillas. Mi familia, mis amigos, mi trabajo, todos van a saber. Deberían saber. Deberían saber qué tipo de persona eres realmente. Eres cruel, me dijo con lágrimas en los ojos. No, Diego, soy justa. Cruel habría sido quedarme callada y seguir dejando que me robaras mientras vivías tu doble vida. Entonces, ¿qué? ¿Vas a arruinarme completamente? Me acerqué a él mirándolo directamente a los ojos. Voy a recuperar lo que es mío. Voy a recuperar mi dinero, mi dignidad y mi libertad. Si eso te arruina, es porque construiste tu vida sobre mentiras y robos. Isabela. No. Se acabó, Diego. Mañana firmas los papeles con mis condiciones, o esto va a tribunales públicos. Y créeme, no quieres que eso pase. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Sabía que había ganado. Diego no tenía opciones, no tenía salidas, no tenía poder. Por la mañana, encontré una nota suya en la mesa de la cocina. Acepto tus condiciones. Mi abogado te contactará para firmar. Me serví una taza de café y sonreí. La guerra había terminado y yo había ganado cada batalla. Ahora solo quedaba cobrar mi victoria y comenzar la vida que Diego me había robado durante 8 años. 6 meses después del divorcio, mi vida había cambiado completamente. Diego había cumplido cada una de mis condiciones. Vendió el apartamento secreto, liquidó sus inversiones fraudulentas, y hasta empeñó el Rolex que se había comprado con mi dinero. En total, recuperé 950,000 pesos, más de lo que había perdido gracias a los intereses y compensaciones. Con ese dinero, hice algo que siempre había soñado. Compré mi propio apartamento, un lugar moderno con vista al mar, donde cada mueble, cada decoración, cada decisión era completamente mía. También cambié de trabajo. La experiencia con Diego me había enseñado a valorar mi independencia, así que acepté una oferta mejor en una empresa donde mi talento era realmente reconocido. Pero lo más importante era cómo me sentía por dentro. Ya no era esa mujer que dudaba de sí misma, que aceptaba migajas de atención, que se conformaba con una vida a medias. Era una mujer que había luchado por lo que merecía y había ganado. Un jueves por la noche, Miguel me llamó. Isabela, ¿te puedo contar algo loco que me pasó? Claro, dime. ¿Te acuerdas de Alejandro, el chico que conocí en la fiesta donde nos presentaste? Mi estómago se contrajo ligeramente. Sí, lo recuerdo. Bueno, resulta que era casado. Su esposa lo descubrió y lo dejó en la ruina. Perdió todo. Casa, carro, trabajo. Incluso tuvo que mudarse con su mamá. Sonreí sin poder evitarlo. ¿En serio? Sí. Y lo peor es que mentía sobre todo. No era consultor independiente. Trabajaba en contabilidad. No vivía solo. Tenía esposa. No era rico. Estaba robándole dinero a ella para impresionar a todos nosotros. ¡Qué terrible!, comenté, fingiendo sorpresa. La cosa es que me buscó hace unas semanas, desesperado. Quería que le prestara dinero, que lo ayudara a conseguir trabajo. Pero Isabela, algo en él me daba muy mala espina. Era como si hubiera sido una persona completamente diferente cuando lo conocí. ¿Y qué hiciste? Le dije que no. Honestamente, me daba miedo involucrarme con alguien capaz de mentir tan elaboradamente. ¿Te imaginas estar con alguien así? No, respondí honestamente. Debe ser horrible descubrir que la persona que creías conocer era completamente falsa. Después de colgar con Miguel, me serví una copa de vino y salí al balcón de mi apartamento. La vista del mar era espectacular. Y por primera vez en años,
Me sentía completamente en paz. Al mes siguiente, conocí a Roberto en una conferencia de trabajo. Era arquitecto, divorciado, con 2 hijas adolescentes. Lo que más me gustó de él fue su honestidad brutal sobre su vida, sus errores en su matrimonio anterior, sus dificultades como padre soltero, sus miedos sobre volver a enamorarse. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, me dijo después de nuestra tercera cita. ¿Qué? Que eres genuina. En estos tiempos, encontrar a alguien auténtico es como encontrar un tesoro. Sus palabras me llegaron profundo. Después de 8 años con Diego, había olvidado lo que se sentía ser valorada por quien realmente era. Una noche, 6 meses después de empezar a salir con Roberto, estábamos cenando en un restaurante elegante cuando vi a Diego entrar. Se veía demacrado, más delgado, con ropa que había visto mejores días. Venía solo. Roberto notó mi cambio de expresión. ¿Conoces a ese hombre? Es mi ex esposo. Respondí tranquilamente. ¿Quieres que nos vayamos? No. No tiene poder sobre mí. Diego nos vio y se acercó tímidamente a nuestra mesa. Isabela, ¿puedo hablar contigo un momento? Lo que tengas que decir, puedes decirlo aquí. Respondí sin invitarlo a sentarse. Yo quería pedirte perdón. Sé que lo que hice estuvo mal, pero... Diego, lo interrumpí. No necesito tus disculpas. También quería preguntarte si tal vez podrías ayudarme a conseguir trabajo. Estoy pasando por un momento difícil y... La petición me sorprendió por su descaro. ¿Quieres que te ayude después de todo lo que me hiciste? Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero no tengo a quién más recurrir. Roberto me tomó la mano suavemente, en señal de apoyo. Diego, dije con una calma que me sorprendió. Construiste tu vida sobre mentiras y robos. Las consecuencias que estás viviendo son resultado de tus decisiones, no de mi venganza. Isabela, por favor, te deseo lo mejor, continué. Pero mi vida ya no incluye ayudar a personas que me traicionaron. Diego se quedó ahí por unos segundos más. Luego asintió derrotado y se alejó. ¿Estás bien?, me preguntó Roberto. Perfecta, respondí. Y era verdad. Un año después, Roberto y yo nos mudamos juntos. Sus hijas me aceptaron gradualmente, y yo descubrí que podía amar y ser amada de una manera completamente diferente a lo que había vivido con Diego. También me enteré por conocidos mutuos que Diego seguía luchando financieramente. Había perdido varios trabajos por problemas de actitud, vivía con su madre. Y sus relaciones amorosas no duraban porque no confiaba en nadie después de que su mundo de mentiras se derrumbara. Una parte de mí sentía lástima por él, pero había aprendido que la compasión no significaba rescatar a quienes habían elegido lastimarte. En mi nuevo departamento, colgué una foto de la noche de la fiesta donde descubrí la verdad sobre Diego. No la guardé por rencor, sino como recordatorio de mi propia fuerza. Esa noche había sido la peor y la mejor de mi vida. La peor porque descubrí que mi matrimonio era una mentira. La mejor porque decidí que merecía algo mejor. Ahora, cada mañana me despierto en mi propia cama, en mi propio hogar, con mi propia vida construida sobre bases sólidas de honestidad y respeto propio. Diego había creído que podía usar mi amor y confianza para financiar su doble vida, pero al final, mi determinación y mi valor propio fueron más fuertes que todas sus mentiras. La máscara perfecta que había usado durante 8 años finalmente se había caído, y debajo de ella, había encontrado a la mujer que siempre había estado ahí, esperando el momento correcto para reclamar su vida.